Hoy viajaremos a la Francia de 1795, en los días posteriores a la Revolución Francesa, cuando la guillotina aún era un recuerdo sangriento en la memoria de todos y el miedo recorría las calles adoquinadas de París. Aquí conoceremos a Élise de Beaumont, una condesa caída en desgracia que se ve obligada a disfrazarse de hombre para sobrevivir como impresor clandestino. Su camino se cruza con el de Adrien de Villeneuve, un apasionado impresor revolucionario perseguido por las autoridades por difundir panfletos y escritos que alientan la libertad. Lo que empieza como un pacto de silencio se transformará en un amor apasionado, marcado por espías, persecuciones, duelos a muerte y promesas que desafían la oscuridad de su tiempo. Bienvenidos a Versos de un Romance, el canal donde los suspiros del pasado vuelven a cobrar vida entre historias de amor imposibles, pasiones secretas y destinos que se cruzan bajo la mirada de la historia. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber qué rincón del mundo se une hoy a esta historia de amor y resistencia. Ahora sí comenzamos. El invierno había caído sobre París con la dureza de un verdugo implacable. Los muros ennegrecidos de las mansiones parecían llorar, su pasado esplendor y los adoquines húmedos del barrio latino guardaban el eco de pasos apresurados y conversaciones en susurros. El olor de la ciudad era una mezcla de humo, madera quemada y humedad rancia. Entre aquellas calles se movía un joven de rostro oculto bajo un sombrero ancho. Su andar era decidido, aunque cada paso era un disfraz. Nadie sospechaba que bajo aquella chaqueta raída y las botas gastadas se escondía una mujer. Élise de Beaumont. La familia de Élise, nobles de París, había vivido rodeada de lujos hasta cientos de años que la revolución golpeó sus puertas. Su padre, un conde respetado en Versalles, fue apresado y conducido a la guillotina acusado de traición a la patria. Su madre, enferma, murió semanas después al no resistir el dolor ni la miseria. La Antonille, mansión familiar, antaño llena de risas y música, quedó reducida a un cascarón vacío, saqueada por multitudes enfurecidas. Solo quedaba Élise, vagando entre recuerdos tratando de ocultar su apellido para no ser reconocida. La vida la había llevado a refugiarse en un sótano oscuro donde funcionaba una imprenta clandestina. El lugar olía a tinta fresca y cera, derretida, a papel húmedo apilado en estantes improvisados. Allí, noche tras noche, imprimía folletos que circulaban como rumores prohibidos por las tabernas y cafés de París. Cada hoja que salía de la prensa era un golpe contra el régimen, un suspiro de rebeldía. Fue en ese escondite donde lo vio por primera vez. Entre sombras apareció un hombre de porte distinguido, de abrigo largo y mirada intensa. Sus ojos, grises, parecían contener tormentas y su silencio imponía respeto. Él era Adrien de Villeneuve, un joven aristócrata perseguido por enemigos del pasado, obligado a ocultarse en la misma ciudad que lo había visto crecer entre lujos. La familia de Adrien, de origen humilde, había sido destruida por la represión. Su padre, tipógrafo, murió en prisión tras ser acusado de imprimir folletos subversivos. Su madre enfermó y falleció poco después. Adrien heredó la pequeña imprenta, convirtiéndola en un bastión clandestino donde la palabra escrita se transformaba en un arma contra la tiranía. Al principio, el recelo reinó entre ellos. Élise lo miraba con desconfianza, temiendo ser descubierta, mientras Adrien parecía advertir que aquel joven impresor escondía algo más que secretos políticos. Pero las noches de trabajo compartido fueron derribando las murallas. Juntos cortaban hojas, corregían textos y distribuían folletos con manos manchadas de tinta. Adrien sentía algo extraño cada vez que los hombros de Eloise rozaban los suyos o cuando sus miradas se cruzaban sobre la mesa de madera gastada. No era una atracción que pudiera nombrar, y eso lo confundía. Solo sabía que aquella presencia lo inquietaba, y al mismo tiempo le daba una fuerza inesperada. Una tarde, mientras el viento silbaba por las rendijas del sótano, Élise notó que un hombre la observaba desde la calle, bajo el resplandor mortecino de una farola. Sus ropas eran discretas, pero sus ojos demasiado atentos. Adrien también lo había visto, un espía del nuevo régimen. Esa noche no durmieron. Vigilaron en silencio, esperando un golpe en la puerta que no llegó, pero sabían que los seguían de cerca. La tensión convirtió cada paso en un peligro, cada sombra en una amenaza. Días después, mientras distribuían panfletos en un mercado, el espía reapareció acompañado de soldados. Élise y Adrien apenas tuvieron tiempo de mirarse antes de huir. Corrieron por callejones estrechos, resbalando en el barro y esquivando carros volcados. El corazón de Élise latía como un tambor bajo el disfraz, tan fuerte que temía que Adrien pudiera oírlo.
Él, con la espada oculta bajo el abrigo, la tomó del brazo con firmeza y la condujo a través de callejones en penumbra hasta alcanzar una trampilla oculta tras un muro de piedra. Descendieron por una escalera estrecha, envueltos en el silencio espeso de la noche. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Un aliento antiguo los envolvió. Las catacumbas de París. Kilómetros de túneles oscuros donde miles de huesos humanos reposaban en columnas ordenadas como paredes de muerte. El olor era denso, mezcla de tierra húmeda, cal y tiempo. Allí se refugiaron, apoyando la espalda contra la roca fría. El sudor se mezclaba con el polvo. La respiración era agitada. En la penumbra, Adrien giró el rostro hacia su compañero de lucha, ese joven callado y valiente al que todos conocían como Eloy, y por un instante una inquietud desconocida le recorrió el pecho. Tal vez fue el silencio, tal vez el miedo, o tal vez algo que no entendía. Sin saber bien por qué, extendió la mano y rozó el rostro de su compañero, como para asegurarse de que seguía allí, de que no había sido una sombra o un sueño. El contacto fue breve, solo un segundo. Pero en ese instante, algo se quebró en ambos. Ellis, temblando bajo el disfraz, cerró los ojos ante aquella caricia que no debía existir. Y Adrien retiró la mano enseguida, confundido, culpable por un gesto que no podía explicar ni a sí mismo. No dijeron nada. Solo permanecieron allí, en el vientre de París, escuchando el eco lejano del mundo que los perseguía y el latido indómito de algo que todavía no tenía nombre. Las catacumbas susurraban con ecos lejanos de agua y pasos perdidos. Adrien avanzaba con el candelabro temblando en su mano, mientras su camarada lo seguía, respirando agitadamente. De pronto, un desmayo súbito. Elise, agotada por la carrera y el corsé oculto bajo el disfraz masculino, cayó al suelo. Adrien, alarmado, se inclinó a sostenerla. «Vamos, levántate», exclamó intentando sacudirla. Pero al hacerlo, sus dedos tropezaron con las ataduras del chaleco y la camisa abierta en exceso. La tela cedió, revelando la forma inequívoca de un pecho femenino. Adrien se quedó inmóvil, como si el aire de las catacumbas se hubiera congelado. Ellie se abrió los ojos en ese instante y, al ver su expresión, comprendió que la verdad ya no tenía resguardo. «Adrien», susurró con voz entrecortada, «no soy quien tú crees». Hubo un silencio cargado de incredulidad. El joven dejó escapar una risa amarga, mezcla de sorpresa y alivio. «Siempre lo sospeché», dijo al fin, mirándola con intensidad. «Ningún hombre tiembla así al oír los tambores de la guerra. Ningún soldado me habría mirado de la manera en que tú lo hiciste». Ellis desvió la mirada avergonzada, pero Adrien le levantó suavemente el rostro. «Dime tu verdadero nombre». Ellis. La penumbra húmeda de los huesos y la piedra, Adrien pronunció ese nombre como si fuera un secreto sagrado. Por primera vez no vio a un compañero disfrazado, sino a la mujer que el destino había puesto en su camino. Adrien permanecía inmóvil, la respiración entrecortada, como si todo lo que había conocido se hubiese tambaleado en un segundo. Elise, con el rostro iluminado por la antorcha temblorosa, no apartaba la mirada, sabiendo que ya no había marcha atrás. El secreto había caído como una losa, y ahora el silencio de las catacumbas parecía rugir. «¿Desde cuándo?», musitó Adrien, sin atreverse a completar la pregunta. «Desde siempre», respondió Elise, con la voz firme pero los ojos brillando de miedo y desafío. Hubo un instante suspendido en el que ninguno de los dos supo qué hacer. El mundo exterior estaba en llamas. La ciudad sobre sus cabezas perseguía a todo aquel que desafiara las cadenas de la opresión. Y allí, bajo tierra, dos fugitivos compartían un secreto imposible. Adrien tragó saliva, finalmente extendiéndole la mano. «Si seguimos aquí, no saldremos con vida». Su tono era bajo, casi quebrado, pero había en él una resolución inquebrantable. «Confía en mí». Elise dudó un segundo, luego asintió. Siguieron avanzando por los pasadizos húmedos, hasta que, tras girar en una galería oculta, emergieron en una sala más amplia. Desde las grietas del suelo ascendía una vibración rítmica, como un eco lejano. Elise ladeó la cabeza sorprendida. Adrien, con una chispa de reconocimiento en los ojos, murmuró. El sonido de un tambor. Guiados por la música, ascendieron, por una escalera en espiral hasta una pesada puerta de madera. Adrien empujó y de pronto un estallido de voces, risas y violines invadió el aire. El sótano estaba iluminado por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra.
La música de un violín desafinado llenaba el aire, mezclada con risas y murmullos nerviosos. Hombres y mujeres bailaban con disfraces improvisados, ocultando sus rostros tras máscaras simples. Adrien y Eloise habían logrado llegar sin ser vistos. Él mantenía la capucha baja, siempre alerta. Ella, con su vestido prestado y una máscara sencilla, parecía casi una joven noble escapando de una fiesta aburrida. Mientras Adrien buscaba un rincón desde donde vigilar la salida, un joven apuesto con una sonrisa atrevida se acercó a Eloise y extendió su mano. ¿Me concedería este baile, mademoiselle?, preguntó con una reverencia exagerada. Adrien frunció el ceño de inmediato. No había previsto esto. Eloise lo miró con duda, pero antes de que él pudiera intervenir, ella aceptó. El corazón de Adrien se tensó mientras observaba cómo ese desconocido la guiaba al centro del improvisado salón. La música subió de tono, y Eloise, que había pasado demasiado tiempo ocultando su identidad y huyendo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa golpeó a Adrien más que cualquier peligro. La pareja comenzó a girar lentamente, y Adrien se acercó, como un cazador que no soportaba ver a su presa tan lejos. Cada vez que el joven tocaba la cintura de Eloise para guiarla, Adrien apretaba más los puños. «Parece que alguien se divierte», comentó una mujer a su lado. Notando su mirada oscura, Adrien no respondió. Apenas la música terminó, se acercó con paso firme y casi arrebató a Eloise de los brazos del joven. «Creo que ya ha bailado suficiente», dijo Adrien, su voz baja pero con filo. «Oh, vamos, monsieur, es solo un baile», rió el joven, sin percibir el peligro en los ojos de Adrien. «Quizá», replicó Adrien con una sonrisa fría, «pero algunos bailes terminan mal cuando no sabes con quién te metes». El joven retrocedió con una inclinación burlona, pero no insistió. Adrien tomó a Eloise de la mano y por un instante ella lo miró con diversión. «¿Estabas celoso?», preguntó casi en un susurro. Adrien no contestó. Simplemente la guió al centro para bailar con ella, pero su mirada ardía y cada movimiento parecía decirle que en ese sótano lleno de máscaras y secretos había una cosa de la que no pensaba apartarse. De ella. La música del baile aún parecía flotar en el aire, como si los violines se negaran a morir con la madrugada. Adrien y Eloise habían escapado por las callejuelas oscuras con el corazón desbocado por la emoción y el vino cálido que ardía en sus venas. Encontraron refugio en una pequeña habitación escondida, lejos del ruido, donde solo la luz temblorosa de una vela los acompañaba. Adrien la miró en silencio. Su disfraz, su voz, toda aquella farsa que Eloise había tejido para sobrevivir, nada podía esconder lo que ahora brillaba en sus ojos. Había celos en él, sí, pero también un torbellino de emociones que lo dejaban sin aire. «Bailaste demasiado con ese muchacho», murmuró con una sonrisa amarga, aunque su voz tenía un dejo de risa contenida. Eloise arqueó una ceja, dejando que la capa cayera de sus hombros. «¿Acaso eras tú quien debía escoger mis parejas de baile?», preguntó con fingida inocencia, acercándose un paso. El silencio que siguió fue tan denso como la noche. Adrien bebió el último sorbo de vino y la miró, esa mezcla de fuego y desafío que ella era, y comprendió que ya no había vuelta atrás. «No», dijo al fin dejando la copa a un lado. «Pero me hubiera gustado que esa sonrisa fuera solo mía». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión accidental. Eloise sintió un estremecimiento recorrerle la piel. El vino, el peligro del baile clandestino, la forma en que él la había protegido durante toda la noche, todo conspiraba para empujarla hacia él. Cuando Adrien alargó la mano, no hubo resistencia. Sus dedos rozaron los de ella con una suavidad inesperada, casi temerosa, antes de atraerla con firmeza. La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en la pared mientras sus miradas se encontraban. El primer beso fue lento, como si ambos temieran romper el instante. Luego, con el paso de los segundos, la contención se hizo imposible. Había urgencia, emociones desbordadas, risas ahogadas entre caricias torpes pero llenas de verdad. El frío de la noche quedó afuera. Allí dentro solo existía el calor de sus manos, la respiración acelerada y la certeza de que nada sería igual después de esa madrugada. La vela se consumía mientras la noche los envolvía y en ese rincón olvidado del mundo, Adrien y Eloise se entregaron a la emoción y al vértigo de todo lo que habían callado hasta entonces. Estuvieron moviéndose de un lugar a otro porque no podían regresar a la imprenta. Entraron a una bodega abandonada cerca del Sena. La bodega estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera y el goteo constante de agua en alguna esquina. Adrien había encendido una lámpara de aceite apenas suficiente para iluminar un rincón.
Eloís, con el cabello desordenado y el vestido de hombre todavía puesto, intentaba descansar sobre una manta vieja. El ruido de pasos en la entrada los puso en alerta. Adrien apagó la lámpara con rapidez, dejándolos en penumbras. «Shh», murmuró él tensando la mandíbula. La puerta rechinó. Una figura se asomó portando un farol. Era Bastien, uno de los antiguos mozos de la casa del tío de Elise. A él le pareció reconocer a Elise y la siguió. «¿Hay alguien aquí?», preguntó Bastien con voz recelosa, avanzando con cautela. Elise se tensó. Lo conocía demasiado bien. Si él la reconocía, todo estaría perdido. Se acomodó la gorra para cubrirse el rostro, girando apenas para dar la espalda al intruso. Bastien avanzó un paso más, enfocando la luz hacia donde Elise estaba sentada. «Tú», dijo con una mezcla de duda y sorpresa. «Espera, yo te he visto antes, en la casa del señor Duval». Adrien reaccionó de inmediato. Caminó hacia Bastien con paso firme, interponiéndose entre él y Elise. «Te equivocas, amigo», dijo con una sonrisa forzada. «Solo somos viajeros buscando un lugar para pasar la noche». Bastien entrecerró los ojos tratando de mirar por encima del hombro de Adrien. No, esa mirada, yo la recuerdo». Adrien dio un paso más cerca hasta quedar casi frente al farol, obligando a Bastien a retroceder ligeramente. Su voz bajó de tono, cargada de amenaza contenida. «Escucha bien, no viste nada ni a nadie, porque a veces cuando uno mete la nariz donde no debe, las ratas del Sena terminan encontrándolo antes que la policía». El mozo tragó saliva. Miró una vez más hacia Eloís, que mantenía la cabeza gacha, y luego al semblante sombrío de Adrien. Finalmente asintió, murmurando algo ininteligible antes de girar sobre sus talones y marcharse con paso apresurado. Cuando el eco de sus pasos se perdió, Adrien soltó un suspiro y se volvió hacia Eloís. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, pero sus manos temblaban. «Sí, gracias. Si me hubiera reconocido». Adrien la miró con seriedad. «No dejaré que nadie te entregue. No mientras estés conmigo». Un silencio denso se instaló entre ellos. Eloís levantó la vista, y por un segundo, la tensión del momento pareció desbordar el aire. Después de unos días, el espía que los perseguía finalmente los encontró luego de tender una trampa. Adrien fue retado a un duelo al amanecer en 1900, el Bois de Vincennes. Los árboles desnudos parecían guardianes del destino y el aire helado olía a hierro y tierra húmeda. Elise lo acompañó con el corazón desgarrado. Las espadas chocaron con furia, iluminando la escarcha. Adrien luchó con valentía. Cada estocada era un grito de supervivencia. Elise rezaba en silencio, sintiendo que su vida pendía de cada golpe. Al final, Adrien derribó a su enemigo, pero no salió ileso. Herido, cayó de rodillas. Ella corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, y en medio del frío y la sangre se juraron algo más poderoso que la muerte. «No sé cuánto tiempo nos quede», susurró Adrien, «pero cada instante será tuyo». Elise, con lágrimas heladas, le respondió con un beso tembloroso. El amanecer bañaba a París con un resplandor grisáceo. La ciudad despertaba entre campanas lejanas y olor a pan recién horneado, como si no supiera que dos de sus hijos más perseguidos estaban a punto de dejarla para siempre. Adrien, con la herida del duelo aún vendada y el rostro marcado por la fatiga, caminaba junto a Elise hacia el puerto de Le Havre. La ruta había sido larga y peligrosa. Cabalgaron de noche, cruzaron bosques húmedos y aldeas en silencio, siempre atentos a pasos tras ellos. Pero en sus corazones, la esperanza era más fuerte que el miedo. El puerto hervía de actividad. El aire estaba impregnado de sal, pescado y brea. Los marineros gritaban órdenes, sogas crujían y las gaviotas trazaban círculos en el cielo nublado. Entre los grandes navíos mercantes, uno esperaba con las velas recogidas, un barco de madera oscura llamado l'Étoile de Mers, que zarparía rumbo a las costas de América. Elise llevaba un sencillo vestido azul cubierto con un manto que la protegía del frío. Adrien, apoyado en su bastón improvisado, la observaba con una mezcla de dolor y ternura. Cada paso hacia el barco era un adiós a la Francia que los había visto perderlo todo, pero también un comienzo. Antes de embarcar, Elise miró hacia atrás. El puerto, con sus gritos, humo y olor a mar, parecía difuminarse. La torre de la iglesia en la distancia era lo último que vería de su patria. Sus ojos se humedecieron, pero Adrien tomó su mano con firmeza. «Dejemos que Francia sea un recuerdo», dijo con voz grave. «Nuestro futuro está más allá del océano». Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse en él.
El barco comenzó a zarpar con un lento crujido de maderas y velas desplegándose al viento. Las aguas golpeaban contra el casco y el aire marino llenaba los pulmones de los viajeros. París y Europa quedaban atrás, reducidas a un horizonte lejano. En la cubierta, Adrien y Elise permanecieron juntos, envueltos en una manta, observando cómo el sol emergía entre nubes. Los colores del amanecer pintaban el cielo de tonos rosados y dorados, como si el destino les ofreciera una nueva promesa. Elise apoyó la cabeza en el hombro de Adrien y susurró: «En esta tierra dejé mi dolor, pero en tus brazos encontré mi razón de vivir». Adrien, con los ojos fijos en el horizonte interminable, respondió: «Y en América, amor mío, no seremos fugitivos, seremos libres». El viento marino jugaba con sus cabellos y el barco avanzaba, con firmeza hacia lo desconocido. Allí, sobre las aguas infinitas, sellaron su promesa con un beso largo, profundo, cargado de esperanza. Ya no eran una condesa caída ni un aristócrata perseguido. Eran dos almas renacidas, navegando hacia un destino propio. El mar los envolvía y cada ola parecía cantar la misma canción, la del amor que vence al miedo, la del futuro que aguarda, la de un mundo nuevo donde al fin podrían vivir sin cadenas. Así, entre el crujido del barco y el rumor eterno del océano, Adrien y Elise se abrazaron mientras el horizonte se abría ante ellos como un lienzo en blanco, listo para pintar la vida que tanto habían soñado. Esta fue nuestra historia de hoy, promesas entre duelos. Un amor que desafió el filo de las espadas, los muros de la clandestinidad y la sombra del miedo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia te conmovió más? ¿Desde dónde nos escuchas? Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte a Versos de un Romance para seguir viajando juntos a través de historias de amor eterno.